Vamos entonces a Hechos, a continuar Hechos de los Apóstoles, capítulo 4. Habíamos leído y habíamos visto en la última sesión cómo los apóstoles se concentraron en medio de la dificultad, no en orar para que la dificultad desapareciera o dejara de existir, sino que pidieron al Señor que les diera más denuedo para predicar la palabra. Estudiábamos que se trata justamente de cómo ellos, a través de una experiencia aparentemente difícil, la iglesia cristiana se fortaleció, la iglesia cristiana tomó mayor valor y empezaron a comprender mucho más qué significaba hágase tu voluntad, porque de eso se trata, de hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. En este estudio que hemos estado haciendo sobre cómo es la identidad, cómo debe ser la identidad verdadera de la iglesia cristiana, llegamos hoy entonces al versículo 32 del capítulo 4 y nos vamos a ir hasta el capítulo 5, versículo 11. Vamos a leer dos historias juntas. Dice el versículo 32 del capítulo 4: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado. ¿Cuántos necesitados había? Ninguno. Porque todos los que poseían heredades o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Entonces, este señor era ¿quién? Un levita. Era un levita, no era un ciudadano del común, era un levita. Significa que era alguien que servía de la manera tradicional en el templo judío. Significa que venía de padres levitas, de familia de levitas. Significa que era un heredero de la tradición judía, pero vemos aquí es el caso de alguien que siendo levita se convirtió al Señor Jesús. Ahora vamos a entrar en detalle. Capítulo 5. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles, y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron, y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué convenisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes y la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido, y vino gran temor sobre la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Las dos historias, yo hablaba con mi esposa de que usualmente a mí me han predicado la historia de Ananías y Safira. Siempre me la han contado como la historia de estas personas que
vendieron una propiedad, se quedaron con una parte del valor, mintieron, le mintieron a Dios, la palabra es clara en que le mintieron a Dios en ese sentido, y que por causa de esto mueren. O sea, de una u otra manera se infartaron, algo Dios les produjo, les retiró la vida física y cayeron muertos. Pero ocurre que si uno evalúa, y una de las normas de interpretación bíblica es siempre mirar lo que uno lee en el contexto en el que está escrito. Entonces recordemos, número uno, esta historia está ocurriendo en un país que es gobernado por otro país. El Imperio Romano está gobernando Israel, ¿correcto? Así que cuando hablamos de vender la heredad para ponerla al beneficio de todos, estamos hablando de un contexto de un país que no es plenamente independiente. Estaremos hablando de un país donde seguramente también entonces habían muchas necesidades, ¿correcto? Pero vamos también a entender entonces bajo este contexto la relevancia de que la gente fuera solidaria unos con otros y apoyarse en sus necesidades económicas. Vemos que la gente empieza a vender sus propiedades y traen lo vendido a los apóstoles para que los apóstoles decidieran la administración de esto. Es importante, a la luz de lo que estábamos hablando hace un rato sobre la actual política en Colombia, que examinemos cómo es de relevante cuando una iglesia cristiana empieza a crecer, y es notable que crece numéricamente, y cuando se vuelve notable que crece también económicamente. Qué importante es que la comunidad, porque la iglesia en el capítulo 2, versículo 42 al 45 dice que tenían favor con el pueblo. Es decir, la primera iglesia tenía claro algo, y era que los recursos que habían tenían que servir en dos direcciones. Primero, bendecir a los que trabajan en la obra y a los de la familia de la fe. Y segundo, a toda persona no de la familia de la fe, pero que también está pasando necesidad. Es decir, si en la iglesia hay gente que está pasando hambre, la iglesia debe proveer el mercado para esa familia. Pero resulta que al mismo tiempo que esa persona de la iglesia está pasando necesidades, hay un vecino no creyente que está pasando necesidades. De acuerdo con la Biblia, primero debemos bendecir al cristiano. Primero debemos proveerle a él. No solo porque es hijo de Dios, no solo porque Dios está en medio de ese sentir, sino porque también pensémoslo lógicamente, no es de testimonio que alguien que diga que es cristiano y que está pasando pobreza sea visto por las demás personas como una persona desamparada. ¿Qué testimonio es que una persona que le cortaron los servicios en la casa porque no tiene cómo pagarlos, porque, bueno, cualquier cantidad de cosas, y la gente de los vecinos se den cuenta de que se está pegando una caminada grandísima y una soleada tremenda para llegar a una iglesia del tamaño de una manzana donde no le están dando ningún tipo de ayuda? ¿Qué testimonio es ese? Ahí es donde por eso es tan fácil que nos señalen como, miren, esos pastores que se roban la plata y la gente tan bobita que va y les da el dinero. Claro, porque no ven una retribución, porque no en el sentido de retribuir de que les paguen, sino de que no ven una evidencia material también de que ellos están aportando a una causa y que esa causa también les da algún tipo de apoyo a ellos en sus momentos difíciles. Veíamos con mi esposa de que a veces uno tristemente ve iglesias que crecen, que empiezan en un local, después compran la casa de al lado y van creciendo. Pero las casas de las personas alrededor, si es un barrio pobre, las casas de las personas alrededor como que se quedan iguales. No sé si me hago entender. O sea, uno ve que de pronto la iglesia crece y la pintan y la embellecen, el local y muchas cosas, pero las casas alrededor, las familias alrededor es como si no estuvieran siendo prosperadas. ¿Por qué? Porque las iglesias tristemente muchas veces se concentran en empezar a embellecer lo que llaman el templo. Y se concentran en embellecer las paredes del templo, el baño del templo. Y no es que sea malo que tengamos un local de reunión bonito, pero es pésimamente mal cuando tenemos ese embellecimiento y tenemos gente en la congregación que está pasando por necesidades mucho más profundas y que no están recibiendo ningún tipo de ayuda. Aquí nosotros vemos el caso de una iglesia
en la que la gente empieza a vender, porque también la gente tiene una confianza y es de que no van a quedar desamparados. Ahora, yo no puedo tener claridad. El versículo 34 dice, no había entre ellos ningún necesitado. O sea, todos alcanzaron un nivel de bienestar, porque todos los que poseían heredades o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido. Yo no sé si tiene que ver con que ahí esté escrito en plural, tendría que investigar un poco más. Pero lo que yo he estudiado hasta ahora es que no se trata de que todos fueran a vivir a una casa comunal. Tiene más un sentido lógico para nosotros hoy y es el siguiente. Supongamos que entre nosotros como iglesia, resulta de que yo tengo, digamos, mi casa en la que vivo y aparte de eso tengo otros 2 apartamentos que compré. Entonces, ¿ya cuántas propiedades tengo? 3. Y resulta de que yo el arriendo de esos otros lugares lo estoy usando sencillamente para acaudalarme más, para enriquecerme más. Pero resulta de que yo estoy engorde y engorde mi cuenta bancaria y hay gente en la iglesia que está pasando hambre. ¿Qué es lo que pasó en la iglesia de Hechos de los Apóstoles? Que la gente empezó a vender, empezó a identificar aquellas cosas a través de las cuales podía bendecir a otros. Es cuando yo me doy cuenta, bueno, yo tengo una finca, rara vez voy, entonces una de dos, la voy a vender para que ese dinero sirva. Ojo con eso. En la actualidad, ¿sería sano, sería prudente traerle a un solo pastor, si usted vende una finca, a un solo pastor de su iglesia, traerle todos los 300 millones que haya costado la finca? No, sería una pésima idea. Sería una pésima idea. Sería dañarle el corazón. Sería probablemente tentar ese corazón a que se pervierta. Cuando este texto nos habla, ellos traían lo que vendían, ese dinero lo traían a los pies de los apóstoles. Es decir, no a los pies de Pedro. Pedro es el vocero en el texto. Pedro es el que confronta a Ananías y a la esposa. Mas no es que a Pedro le llegara toda la plata. En otras palabras, ese dinero llegaba directamente a ser parte de un consejo de apóstoles. 12 hombres llenos del Espíritu Santo que empezaban a trabajar junto con los ancianos, los líderes, eso sería el tiempo actual, con los diáconos, para que empezaran a determinar cuál es la mejor manera de usar esto. Ahora, de pronto usted se da cuenta, no, el pastor quiere colocar un hogar para adultos mayores que están en situación de calle, una casita, un hogar de paso, y resulta de que usted tiene una finca o una casa desocupada o en alquiler. ¿Qué lo puede guiar el Espíritu Santo a hacer a usted? Bien puede ser que la ofrenda para esa obra, o sea, no debe quedar a nombre del pastor esa finca ni esa casa. Ahora, ese pastor no le puede decir a usted que es que tengo esa idea. Usted debe invertir ese tipo de ofrendas cuando el pastor o la iglesia que la que usted está manejando esa idea de ofrendar es una iglesia que ya tiene montado el cámara y comercio, los planes, el contador. ¿Me explico? Es decir, donde hay toda una estructura que garantiza que su ofrenda va a caer en una buena tierra donde va a ser correctamente administrado. Resulta de que hay un proyecto que estamos elaborando y usted en su casa tiene 3 habitaciones, 5 televisores. Hay un televisor que usted no está usando. Usted puede perfectamente decir, voy a vender este televisor o voy a ofrendarlo para el hogar de paso que están levantando en tal sitio, tal iglesia. ¿Ya vamos entendiendo la idea? Es la idea, de hecho, alguna vez yo leí en alguna parte que decía que lo que uno no usa en 6 meses es porque uno no lo necesita. Y que por lo tanto alguien sí lo está necesitando. O sea, es como hay un programa en la radio, no me acuerdo, en el AM, donde se especializan en eso, donde a cada rato, vea, ponen clasificados. Una señora en tal parte está necesitando una silla de ruedas. Y al rato llama a alguien y dice, yo tengo una silla de ruedas en mi casa. Y van y la recogen y listo, ahí se fue su silla de ruedas, porque la tuvo alguna vez por alguna situación, pero se quedó allí, no sabía qué hacer con ella y se fue oxidando allí, pero entonces dice, no, yo tengo una silla de ruedas.
Eso es cuando entonces yo empiezo a darme cuenta de que yo no necesito estar acumule y acumule, porque el Señor Jesús dijo que no hiciéramos tesoros en la tierra, sino que pensáramos en los tesoros en el cielo. Entonces es cuando yo empiezo a mirar las posesiones que el Señor me ha dado y en una u otra manera las pongo al servicio de la congregación, las pongo al servicio del cuerpo de Cristo. Comunidad. Una cuestión de comunidad, correcto. Entonces yo no empiezo a decir, no, pues entonces pues yo voy a hacer la ruta en la minivan que yo tengo, voy a hacer la ruta para recoger los hermanos de la iglesia. Y resulta que el pasaje de bus vale 1.700 y entonces usted lo va a poner el suyo a 2.000. Hombre, si es para los hermanos de la iglesia y usted obviamente necesita gasolina y el carro necesita mantenimiento, pero usted quiere bendecir a los hermanos, pues no lo ponga a 1.700, póngalo a 1.500, 1.300. Los hermanos también deben ser responsables en decir, tampoco le voy a succionar al hermano de gratis, me le voy a recostar todo el tiempo. Lo que ellos están entendiendo, lo que la iglesia de Hechos de los Apóstoles estaba entendiendo, es que si ya tenían la salvación, que era lo más importante, lo demás perdía relevancia. ¿Amén? Y entonces yo puedo ser hospedador en mi casa de persona, de hermano en Cristo que va de paso, necesita dónde quedarse, venga, quédese aquí en mi casa. Hermanos en Cristo que sabemos que están pasando hambre, bueno, reunámosles el mercado y démosles lo que hicimos con la familia de nuestro hermano allá en Cristóbal Colón. Ese tipo de cosas, damos cuenta, hay alguien en necesidad, entonces le servimos a esa persona. Ahora, esto significa tener las cosas en común. Tener las cosas en común, ya lo había mencionado en otro momento, lo aclaro finalmente. Tener las cosas en común no significa todos vendemos todo y nos vamos a vivir a una granja. No, se trata de que yo en mi casa tengo una impresora y uno de ustedes necesita imprimir algo. La impresora está al servicio de usted. ¿Ya entendemos? ¿Ya entendemos? Ah, correcto. Pastor, venga, ¿usted qué sabe de eso de internet? Es que tengo tal asunto y me dijeron que me tenía que meter a internet a bajar ese certificado, que yo no sé qué. No tengo idea. Ah, yo le ayudo, yo sé de eso. Mi conocimiento está en común. Yo he estudiado teología. ¿He cobrado por la teología que enseño? No, porque yo recibí de gracia voy a dar. Yo no me voy a poner de egoísta con el conocimiento que el Señor me ha permitido tener. Yo inmediatamente tengo que darlo a otras personas, compartirlo con otras personas. Otras personas lo necesitan, entonces yo lo tengo en común con ellos. Entonces, ese es el espíritu en común. Eso es tener las cosas en común. El que yo esté dispuesto y el que yo pueda mirar mis recursos, el que yo pueda mirar las cosas en las que Dios me ha bendecido y cómo esas cosas son de bendición para otros. Recordemos una cosa, y es que la palabra nos dice que el Señor nos sobreabunda para que nosotros abundemos en buenas obras. Amén. Amén. Pero también el Señor dice que si Él me da, también me va a dar más. Si el Señor a mí me bendice y ve que yo esas bendiciones las utilizo en beneficio de las demás personas, delante de Dios yo me convierto en buena tierra. Yo les contaba el caso hace unos meses de Marcos Witt. Hace un par de años, en una entrevista en la CNN, le preguntaron por sus finanzas y él declaró abiertamente: hace muchos años yo soy multimillonario. Pero él simplemente refleja tener una buena vida. O sea, uno lo ve y uno diría, el tipo es millonario, no multi. Y entonces le dijeron, ¿verdad? ¿Usted es multimillonario? Y él dijo, sí. Lo que pasa es que en el momento en que nosotros empezamos a ser bendecidos por Dios, con mi esposa nos sentamos, miramos las cuentas, dijimos, lo que nosotros necesitamos para vivir es tanto, y si queremos vivir un poco más allá de lo que necesitamos, es vivir cómodamente, necesitamos tanto, por lo tanto, todo lo que ingrese de esa cantidad en adelante va a ser para obras sociales. Y entonces él cuenta cómo él con la esposa, durante sus años de ministerio, a todos los países que él ha ido, se ha asegurado de conocer
orfanatos, hogares de paso, fundaciones de ayudas a las mujeres víctimas de violación, abuelitos en situación de desamparo, etcétera, etcétera. Y entonces como él establece con su contabilidad cada mes de sus cuentas personales de lo que le ingresa en ganancias, siempre hay una gran cantidad de excedente que se reparte en cantidad de donaciones alrededor del mundo. ¿Será que Dios le tiembla la mano para bendecir a una persona que hace eso? No, claramente no. Porque es alguien a quien tendrá sus errores como cristiano. No estoy diciendo que el tipo sea perfecto, simplemente estoy diciendo que obviamente si Dios le ha dado y ve que esa persona tiene un verdadero corazón cristiano, de decir, yo tengo sobreabundancia de las cosas, yo estoy recibiendo más de lo que necesito, o sea que todo esto sobrante lo voy a dar a otros, lo voy a dar a los que lo necesitan. El superávit. Entonces, nosotros tenemos en ese un ejemplo de lo que es recibir esa prosperidad de parte del Señor, y entendemos entonces por qué en esta iglesia ellos hablaban de tener las cosas en común, en común. ¿Qué es lo que uno ve en el mundo? Que la gente dice, no, uno gratis no debe hacer nada. ¿Ya? Ahora, una cosa es que yo no trabajo gratis. Yo no trabajo gratis, obviamente, eso es otro tema. Yo tengo un trabajo secular, recibo dinero. El asunto es cómo utilizo esa bendición que Dios me ha permitido tener. Ustedes lo saben, yo tengo un horario, pero normalmente no lo cumplo. Normalmente me paso del horario porque en mi corazón está realmente ayudar. Pero todos hemos conocido trabajadores que faltan 10 para las 5 y ya tienen la maleta lista y solamente están esperando que sean las 5 para salir del trabajo, porque dicen, yo no voy a regalar ni un minuto. Yo no voy a regalar ni un minuto. Bien. Ahora, en el caso de Bernabé, en el versículo 36 vamos a entender un par de cosas. Bernabé, este hombre era levita, pero tiene una heredad. Si recordamos el Antiguo Testamento nos enseña que los levitas no tenían por qué tener heredad. Los levitas dependían de las ofrendas que se daban en el templo. Los levitas y sus familias eran sustentados por el pueblo enteramente, no tenían heredad. Lo que nosotros vamos a ver es que, primero, muy seguramente, a causa de la situación israelita, a causa de estar gobernados por el Imperio Romano, a causa de su historia, probablemente ya ellos no podían tener esta observancia de la ley en este aspecto. Que es muy curioso porque siempre hemos escuchado que los fariseos andaban por allí supremamente pegaditos de la ley de Moisés, ¿no? En la ley de Moisés estaba establecido esto, que los levitas tenían que ser sustentados enteramente por el pueblo y no tenían derecho a tener herencias, no tenían derecho a comprar propiedades. Entonces uno nunca los ve discutir a los fariseos por esto. Pero en este caso vemos de un levita. Este levita de alguna manera tiene una heredad, tiene una tierra, tiene un lugar. Él decide venderlo y enteramente darlo a los apóstoles. Ahora, ¿qué causaría eso en la iglesia cristiana? ¿Qué causaría, qué impacto tendría el hecho de que un levita convertido a Cristo haya decidido desposeerse completamente para darlo todo a la obra del Señor? Eso tiene que haber causado un impacto importantísimo en los creyentes. Eso tiene que haber causado, no, una roncha no, estoy hablando de algo muy positivo. Eso tiene que haber causado un asombro poderoso, porque fue alguien que tradicionalmente no tiene por qué tener herencia, no tiene por qué tener propiedades. Luego, de una u otra manera, las logró tener y decidió por amor de Cristo renunciar a ellas. Ahora, si nos vamos a que fuera alguien que comprende el nuevo pacto, probablemente él podría haber dicho, no, yo ya no soy levita, yo ya tengo derecho a tener propiedades porque en Cristo ya estoy y ya no tengo que, si yo no quiero quedarme como un sacerdote en el antiguo templo, en el antiguo pacto, yo ya puedo dedicarme a otra cosa. De pronto él podría haber pensado esto, pero lo que tenemos es un hombre que dice, yo voy a renunciar a todo por amor de Cristo. Ahora, ¿por qué es importante enlazar y contextualizar la historia de Ananías y la esposa?
Porque mire que es que la historia que ocurre 2 versículos antes es la historia de este hombre que vendió y lo dio todo a la obra del Señor. Así que muy seguramente podríamos pensar que Ananías y su esposa también quizá vieron cuántas alabanzas, cuántos elogios, cuánta admiración produjo en la iglesia la historia de Bernabé, el que vendió lo que tenía y lo dio enteramente a la obra del Señor. Y entonces Ananías dice, nosotros vamos a hacer lo mismo. Nosotros vamos a hacer lo mismo. Y una vez que yo lo digo públicamente, es tanto como que me estoy comprometiendo públicamente. Y entonces van, la venden, nadie les ha obligado, nadie les ha dicho, es que todos los cristianos vendemos todo. No. ¿Qué nos enseñaría el Señor a través del apóstol Pablo en unas cartas después? Cada quien dé como propuso en su corazón. Es decir, a nadie se le está diciendo, en ninguna iglesia se le debe decir a nadie es que usted tiene que venderlo todo. O como me di cuenta en otra iglesia, en otra parte, que decían en el tiempo, en las iglesias que celebran lo de las primicias, que dicen, las primicias son todo el primer sueldo del año. Entonces, ¿usted se imagina con qué vive usted el otro mes? Si usted trabaja y le pagan el 30 de enero, le pagaran su sueldo, entonces ¿usted qué haría en febrero si lo dio todo el dinero de ese mes? Eso es mala administración. Entonces, hay iglesias, hay predicadores que por una u otra razón, porque no han interpretado bien o porque su corazón está torcido de las cosas reales, sí le ponen a la gente, usted tiene que dar tanto, usted tiene que dar el 20, usted tiene que dar el 30, usted tiene que dar el 40, usted tiene que dar el no sé qué, usted tiene que dar todo. Mire que darlo todo, de acuerdo a lo que estamos leyendo, no es que yo vendo la casa y la doy y doy la ofrenda de todo el precio. Darlo todo es cuando los diferentes aspectos de mi vida están enfocados en servir. Amén. Yo tengo una esposa maravillosa, gracias a Dios tengo un hogar que no es libre de dificultades, pero es un hogar que muchas personas lo han visto en los años, en los 10 años que llevamos juntos, y que lo miran, nos miran y dicen, uno los mira a ustedes y se les ve el amor tan bonito. En ese instante es algo que está ministrando a otros. En esa medida yo puedo decir, mi matrimonio, mi sobreabundancia en mi matrimonio nos está permitiendo abundar en testimonio a otras parejas. ¿Cuánto me comprenden eso? Amén. Amén. Cuando le dicen a uno, tan bien educados que son sus hijos, con todo y que a veces se le sale la chispita. Pero cuando le dicen tan bonitos que son sus hijos, eso es un respaldo a mostrarle a la gente de hoy en día que deja a los hijos hacer lo que sea, de uno poder testificarles pautas para una crianza más adecuada. En esa medida, mi hogar está también siendo una ofrenda para el Señor. ¿Lo estamos entendiendo? Cuando a mí alguien me dice, es que voy para tal parte, alguien de la iglesia me dice, es que voy para tal lugar, y yo puedo decir, ¿sabes qué? Yo voy en esa dirección, o me desvío un poco, súbete al carro, y no sé qué. A veces cuando necesito para la gasolina, la persona de pronto me dice, venga, le doy estos 3,000 pesitos, yo le digo, muchas gracias, Dios le bendiga. A veces, gracias a Dios, no hay ninguna necesidad en ese momento con la gasolina. Yo le digo, no, tranquilo, no se preocupe, de verdad, sí. ¿Y usted por qué es así? No, porque es que el Señor a mí me regaló el carro, entonces cada vez que yo puedo también bendigo a personas con el carro. Entonces mire que es cada quien da como propuso en su corazón. Nadie tiene por qué decir, es que usted tiene que pactar tanta plata, es que usted tiene que pagar no sé qué. Hay un testimonio que circula por el Facebook y es el testimonio del señor que formó la empresa Colgate. Dicen que era un hombre cristiano y que cuando él empezó su empresa diezmó el 10, y en cuanto Dios lo empezó a prosperar empezó a diezmar el 20 y que luego el 30. O sea, cuando se pasa del 10 ya no es diezmo, ¿no? Aclarémoslo. Yo no puedo decir voy a diezmar el 30%, porque es que el diezmo es de la 10ª parte. Entonces, ¿qué estaba dando él más allá del diezmo? Cuando empezó a dar el 20, el 30, ¿qué estaba haciendo?
estaba ofrendando realmente. Pero entonces, como la historia del testimonio de este señor dice que él llegó a ofrendar como el 90 o el 100, yo no sé. Entonces, algunos lugares lo han tomado de enseñanza de que mire, colgate la empresa que es. Entonces, empiecen a diezmar el 80, el 90. No, el asunto es que a ese señor Dios le puso eso en su corazón, él obedeció a eso y Dios lo prosperó en eso. Es decir, ese fue un hombre que se propuso en su corazón dar eso. Ahora, ¿usted cree que él estaba pobre? No, claro que no. Es decir, él estaba diezmando de su salario, de sus ganancias personales. Pero él tiene que haber vivido de algo. La empresa, al él ser el dueño, tiene que ser que de pronto la empresa le costeaba la comida, le pagaba la casa. Los ejecutivos, dicen que los altos ejecutivos de Coca-Cola tienen una tarjeta, como una tarjeta débito, que es ilimitada. O sea, ellos no tienen sueldo, los ejecutivos de Coca-Cola, los altos ejecutivos, los dueños máximos de la empresa. Imagine cuánto dinero gana Coca-Cola. ¿Te imaginas un ejecutivo de Coca-Cola diciendo, voy a revisar a ver si ya pagaron este mes? No, si la empresa es de ellos, lo que ellos tienen es una tarjeta débito que es sin límite. Entonces, cada que ellos necesitan ir a comprar, pues van y compran. ¿Cuándo ellos podrían gastarse toda la plata de la empresa? Jamás, jamás. Entonces, es gente que podría ofrendar cualquier cantidad de cosas. ¿Amén? Entonces, no podemos tomar el ejemplo de, no, es que entonces mire que fulano diezma el 60 y mire Dios cómo lo bendice. Si a usted Dios no le ha puesto eso en su corazón, no lo haga. Porque lo que Pablo dice es, cada quien dé como propuso en su corazón. Dime. Lo haría con el interés de que Dios le dé. Exacto. Además porque en el momento en que yo empiezo, a fulano le resultó, y resulta que él diezma el 40, entonces yo inmediatamente empiezo a imitar lo que el otro hizo. ¿En qué estoy pensando yo? En lo que voy a recibir a cambio. Amén. No en agradar a Dios, sino que yo estoy pensando, venga, fulanito empezó a diezmar, a ofrendar y él dio el 30, el 40 y Dios lo ha prosperado mucho. Ah, o sea que lo que hay que hacer es darle el 40. Pues entonces yo voy a dar el 60 o el 80. Y al mes usted va a estar en la miseria porque su corazón realmente no estaba en esa ofrenda. ¿Sabe quién resultó bendecido allí? Pues la iglesia. Porque recibió una cantidad de dinero, pero no más. Bien, ahora en el caso de Ananías, lo que nosotros vemos es que se establece de que le mienten a Dios. Es decir, ellos están pasando esta situación, ofrendan todo esto, pero en realidad mienten. Lo que nosotros vemos en el caso de estas dos personas es que en su corazón no estaba realmente habiendo el deseo de dar el 100% de la venta. Y el asunto es que lo que Pedro le llama la atención es, mire, a usted nadie le dijo que diera todo eso. Si usted hubiera querido venderla, la hubiera vendido porque usted la quiso vender, pero aquí a nadie le están diciendo venda. Y si usted hubiera querido de la venta dar el 5 o el 10 o el 20, era asunto suyo. Pero ¿para qué se puso a decir y para qué se puso a decirle a Dios que te voy a dar tal cosa y luego no se la da? Pedro le está de una manera recordando que el Señor Jesús había dicho, no juren, sino que su palabra sea sí, sí y no, no. Voy a hacer esto, hágalo. No voy a hacer esto, no lo haga. No lo haga. Porque lo importante es lo que hay en el corazón. Ahora, normalmente la interpretación que nosotros hemos escuchado de que este pecado les causó la muerte, nosotros podemos pensarlo como una consecuencia del pecado. La paga del pecado es muerte, podemos asociar diferentes versículos. Pero el asunto realmente, ¿dónde quiero enfocarlo en este mensaje? El asunto está en cuán misericordioso es Dios, que usó un momento de mal testimonio como este para ministrar no solo a la iglesia de ese entonces, sino ministrarnos aún hoy en día, de decirnos, mire, lo que usted vaya a hacer, asegúrese de estar haciéndolo
con la conciencia tranquila por los motivos correctos. Sí, aquí nosotros hemos hablado sobre finanzas muchas veces, pero es importante que mire que este texto nos ayuda nuevamente a ejemplificar. Nada en la Biblia nos dice que en el Nuevo Testamento a los apóstoles les estuvieran llevando el diezmo. No, una parte. La gente estaba ofrendando para la obra de Cristo y estaban ofrendando libremente. Ofrendaban lo que sentían en su corazón. Ahora, ¿qué es lo que ocurrió aquí? Y es lo que probablemente está ocurriendo en cantidad de partes en el mundo donde se está predicando el evangelio de la prosperidad. Y es que como le dicen a la gente, pacte y lance el 50% y lance el 80% y lance el no sé qué, la gente no está llevando esas ofrendas a la casa de Dios de ninguna manera. La gente está yendo y está depositando en un cofrecito o en un sobrecito o en una urna, pensando que está en una especie de CDT celestial. Están llevando y están depositando y están diciendo, bueno, y ahora a esperar a ver cuándo eso se multiplica y mejor dicho. Eso es totalmente una mentalidad asociada a la de estos dos personajes. El personaje anterior de la historia, mire la importancia de haber mirado el contexto, porque es que el caso anterior, el de Bernabé, es el caso de alguien que dijo, en mi corazón, yo siento que quiero darle al Señor todo, porque además de aquí en adelante me voy a dedicar enteramente a predicar de Cristo y el Señor me sostendrá. Eso quiso hacerlo él. Dios lo respaldó y lo bendijo por eso. Maravilloso. Pero eso fue probablemente algo que él hizo en privado. Lucas, como el historiador que es, lo registró. Hay una persona que durante 2 o 3 diciembres, yo no estoy seguro, creo que fueron 3 diciembres, este diciembre último no lo hizo, pero durante 2 diciembres, durante 2 diciembres hubo una persona de Estados Unidos, es mexicana pero vive allá, durante 2 diciembres, más o menos por el día 15, nos mandaba $100, nos mandó $100 un diciembre y $100 el siguiente diciembre. Y me llamó y me dijo, Francisco, esto es para tu familia. Por favor, no lo utilices pagando servicios, pagando arriendo. Esto es para que se compren ropa o zapatos, algo que estén necesitando en esa materia. No, es que no hemos pagado la energía. No. Pero también me dijo esto. Tú puedes, si quieres, testificar de que Dios te bendijo y te ofrendaron un dinero. Pero por favor, nunca vayas a decir quién soy, cuál es mi nombre, ni nada. Porque ni mi familia lo sabe. Ni mi familia sabe que yo hago esto. Y yo le dije, claro, ¿qué está haciendo esta persona? Está verdaderamente ofrendando al Señor. Porque no está buscando el aplauso. Porque no está buscando las alabanzas. Porque está haciendo como lo dijo el Señor Jesús. Usted entre en su aposento donde nadie lo vea, ore al Señor en privado y Él lo resaltará o lo exaltará a usted en público. O sea, Él verá qué honra le da después. Pero lo que usted haga con la mano izquierda, que no se dé cuenta su mano derecha. Pero si yo ando diciendo, yo en cambio sí soy de los que diezmo el 30, el 40, yo ofrendo más que cualquiera. Eso es fariseísmo. Y Jesús dijo, respecto de los fariseos, dijo, ellos que andan buscando las alabanzas, ya recibieron su recompensa. ¿Por qué? ¿Qué es lo que busca la persona que quiere que la alaben? Pues alabanzas, estrictamente eso. ¿Y qué es lo que obtiene? Pues alabanzas. ¿De quiénes? De la gente. Uy, ese hermano sí que es espiritual. Uy, ese hermano sí que esto, ese hermano sí que aquello. Esa persona lo ha hecho por eso. Si lo ha hecho por eso, dese por bien servido. Ya resultó, la gente lo admira. Pero no le pida al Señor que lo prospere, ni que lo bendiga. Porque eso claramente, con ese corazón, no es una ofrenda de olor fragante en el trono del Señor. Pero la persona que dice, yo siento, es que mire que esto es lo hermoso con el Señor. No es sobre la cantidad. Resulta que usted quiso diezmar, quiso dar el 10%. Y eso es algo que a usted le nace del corazón, dar la 10ª parte. Y es lo que usted siente
cuando usted ora, cuando usted se arrodilla y le ora al Señor, y usted siente que el Señor limpia su corazón y que Él lo guía a decir ofrenda el 10%, esa ofrenda ya va bendecida por Dios. La señora en la Biblia que dio las 2 moneditas que tenía, que eran las moneditas de más baja denominación. ¿Cómo lo interpretan los de la prosperidad? Mire que ella dio todo lo que tenía. Eso fue lo que dijo. No, el asunto no es que si eso era todo lo que tenía. El asunto es que eso que dio, lo dio con total corazón agradecido a Dios. Eso era. Entonces, ¿será que doy el 10? ¿Será que doy el 10? Es que el pastor dijo que nosotros ya no, en el Nuevo Testamento ya no diezmamos. Entonces, ¿será que doy el 5? ¿Será que doy el 10? ¿Será que doy el 20? ¿Será que doy el 30? ¿Qué será lo que es correcto dar? Órele al Señor. Y lo que el Señor le ponga en su corazón, usted obedézcale a eso. Eso es todo. Claro que no de acuerdo a la necesidad, ¿no? Porque hay casos que hay gente que dice, ay, no hay que dar, bueno, entonces doy, y da mucho menos, pero es más como por la tranquilidad, porque todavía no ha sentido. A lo que voy es a eso justamente. Por la obligación. A lo que voy es a eso justamente. Lo que estudiamos la semana pasada es sobre cuán importante es que yo ore a Dios correctamente. Que si llevo X cantidad de tiempo pida y pida y pida y pida una cosa y Dios no me está dando eso, le pida al Señor, frene allí y le pida al Señor, le pida al Espíritu Santo, muéstrame, de pronto es que estoy orando lo que no es, de pronto estoy orando y pidiendo algo que yo creo que me va a hacer bienestar, pero en realidad no me va a traer bienestar. Pero ¿cuánta gente hay en este mundo que el hijo ha pedido y ha pedido y ha pedido una moto y se la dan y se matan en la moto a la semana? Se va para el cielo. ¿Ya? O sea, nosotros vamos entendiendo que a veces nosotros estamos pida y pida algo y Dios no nos lo da porque Él sabe en su perfecto conocimiento, usted me está pidiendo lo que usted cree que lo bendice, pero eso en realidad no le va a traer la bendición que usted está. Necesito que pula su oración, no es por allí que necesito que ore. ¿Sabe por qué es importante? Entonces, ¿por qué Dios no me da simplemente lo que Él ya sabe que yo necesito? Porque si no es cuando uno le pasa la bendición por enfrente y uno no la reconoce. Es cuando Dios le da lo que uno está necesitando y uno no le pone cuidado porque eso no es lo que uno estaba buscando. ¿Sí me explico? Uno anda pida y pida. Está como el cuento del señor que está en una inundación y empieza a orarle al Señor para que el Señor lo rescate. Y entonces él anhela es la luz del cielo, un ángel que viene y lo levanta y lo lleva a salvo a tierra firme. Y él está anhelando y entonces le está pidiendo, Señor, sálvame. Y eso es lo que él tiene en su imaginación. Y entonces le pide al Señor, sálvame. Y pasa un señor en una canoita y le dice, súbete, vámonos. No, Dios me va a salvar. Y el agua sigue subiendo, la inundación sigue subiendo, sigue subiendo. Luego pasa un equipo de rescate en una lancha, Señor, súbase. No, Dios me va a salvar. Y luego llega el helicóptero, ya con el agua él en el cuello. Llega el helicóptero, le tira la soga a la escalera, el rescatista le dice, agárrese, súbase. No, el Señor me va a salvar. Finalmente muere ahogado. Y en la presencia del Señor le pregunta, ¿por qué no me salvaste? Le mandé 3 angelitos humanos, le mandé 3 veces ayudas y usted no agarró de ninguno. Y claro, porque como en nuestra mente nosotros estamos pidiendo X cosas, entonces claro, la mujer está pidiendo el marido alto, ojiazul, no sé qué, un montón de cosas, y hay un chaparrito que está echándole los perros hace rato, y resulta que ese chaparrito es el que tiene un corazón conforme al corazón de Dios, pero no. A mí me enseñaron en la iglesia que no me debo conformar y que tengo que clamar hasta que el Señor me dé lo que yo estoy pidiendo. Imagínate que hay iglesias que predican eso, qué caprichosas están volviendo a la gente. No, voy a orar hasta que el Señor me dé. Un señor una vez en la iglesia, hace años, una iglesia donde nosotros íbamos, decía que él le decía al Señor, Señor, hoy quiero almorzar bandeja paisa. Y que si iba a una iglesia y le decían al final de la predicación, pastor, lo invitamos a almorzar, él preguntaba, ¿qué es el almuerzo? Le decían lentejas. No, eso no fue lo que yo le pedí al Señor.
Porque si yo estoy pide y pide, yo me imagino, y yo estoy pidiendo la restauración de fulano y la conversión de sutano, y estoy pidiendo la casa no sé qué, y y resulta que eso no es lo que Dios tiene, porque Dios da, eso no es lo que usted necesita otra cosa. Y ya le ofrecieron el negocio que era, pero como no era lo que usted tenía en la cabeza, entonces usted no lo aceptó. Y entonces está ese muchacho que está pida y pida a la muchacha, y en la iglesia la chica cristiana le está diciendo que está interesada en él. No, pero ella es muy feíta, es muy gata. Y esa es la muchacha que Dios tiene. Y la maltrata porque no le pone cuidado. Entonces, en el capítulo anterior, el texto anterior, lo que veíamos es eso: los apóstoles aprendiendo a pedir, aprendiendo a decir, no necesito que Dios me proteja de que me arresten, sino que Dios me tenga preparado para que cuando me arresten yo pueda predicar correctamente y sea capaz de dar testimonio correctamente frente a las autoridades, aun si me arrestan injustamente. Si Ananías y la esposa hubieran tenido este mismo sentido, al momento de ellos estar por X o Y razón pensando en voy a vender la casa, lo que habrían hecho es arrodillarse, orar y decirle al Señor: Señor, purifica nuestros corazones para que lo que hagamos con este resultado de este negocio sea de tu agrado. Y entonces probablemente Dios les hubiera puesto en el corazón a ellos, o les hubiera limpiado el corazón para que efectivamente hubieran dado el 100%, y eso lo hubieran hecho alegres, dadores alegres, o Dios sabiendo que ellos iban a tener X necesidades o X situaciones después, les hubiera puesto en su corazón: ofrenden el 15%, den el 15% de esto. En eso se va a agradar mi corazón. Bueno, entonces ahí es donde llegan, donde el pastor o donde los apóstoles dicen: vean, hicimos este negocio, sentimos de corazón dar esta ofrenda. Bueno, magnífico. Y ahí está. ¿Comprendemos esto? El caso de Ananías y su esposa es un caso que nos debe llenar, como dice en ese tiempo, que toda la iglesia se llenó de temor. No de miedo, ya no vuelvo a la iglesia, no. Sino de temor en el sentido de: mire con cuánto respeto es que yo debo andar tomando mis decisiones en Dios. ¿Cuál es la intención del corazón? ¿Cuál es la intención del corazón? Amén. Yo no puedo andar ofrendando ofrendando pensando en lo que voy a recibir. La ofrenda que me va a prosperar, la ofrenda en la que Dios va a bendecir mi vida en una u otra manera, va a ser aquella que está del Espíritu Santo purificada en mi corazón. Usted mira, los primeros hombres que diezmaron en el Antiguo Testamento, nadie les dijo que diezmaran. Abraham diezmaba, Jacob diezmó, pero son hombres que en ese tiempo no había ley de Moisés que les dijera hay que diezmar. Pero usted lee la Biblia y ellos dicen que ellos propusieron en su corazón: voy a ir allá. Jacob dijo: voy a ir allá, y de todo lo que me des, el diezmo apartaré para ti. Es decir, eso fue algo que él se propuso en su corazón. Voy a mostrarte mi gratitud, garantizando que de todo voy a dar la 10ª parte. ¿Qué fue lo que agradó al Señor? Pues que él en su corazón era genuino en eso. Te voy a dar el 10%, con todo gusto, con toda mi alabanza, el 10% te lo voy a dar. Pero usted nunca va a ver ahí que no, y él se propuso, y como él vio que le resultó, entonces empezó a dar más. No, eso no es. Es que Dios no es un negocio. Dios no es un negocio. Dios no es un CDT. Dios no es una cuenta de ahorro con intereses. Ahora, ¿por qué es importante purificar el corazón? No solo porque si Ananías lo hubiera hecho, el testimonio hubiera sido distinto, sino que cuando yo purifico mi corazón, empiezo a ver las cosas como las ve Dios. Y entonces empiezo a darme cuenta que de pronto yo ofrendé dinero, y de pronto esa semana no me resultó más dinero. Pero en toda la semana Dios me prosperó porque yo venía muy enfermo y me sané. ¿Entendemos la idea? Pero si yo doy dinero porque estoy pensando que voy a recibir dinero, estoy dando por interés. Y si yo doy dinero pensando en que Dios me va a prosperar económicamente, y si la palabra prosperidad yo solo la entiendo económicamente, no sirve.
Ahora, imagínese el tema financiero. ¿Qué tal que tuviéramos un local grande, bonito, baldosas, todo eso, y llegara una persona absolutamente desempleada? ¿Cómo Dios lo va a prosperar económicamente si decimos, no, pues que no tiene ni con qué ofrendar? ¿Y sabe qué es lo tenaz? Que en las iglesias la gente dice, venga, yo le doy esto para que usted lo ofrenda, para que usted diezme, venga, yo le regalo el diezmo, o yo le regalo la ofrenda. Eso es bonito, si en el corazón Dios le puso a esa persona, darle al otro para que ofrende, si eso es del corazón. Pero ¿acaso no será una ofrenda también cuando esa persona en desempleo, pongamos el caso de la persona desempleada, dice, vea pastor, vea pastora o vea al consejo de la iglesia, yo no tengo dinero, pero si ustedes me lo permiten, yo quisiera venir los domingos temprano y ser la persona que hace el local de reunión. Como no tengo qué otra cosa dar, pero yo soy bueno haciendo oficio, quiero darle eso al Señor. ¿Acaso eso no será una buena ofrenda? Claro que sí. Pastor, vea, yo no tengo en este momento trabajo, pero me di cuenta que la hermana tal tiene a la mamá enferma y yo sé de cuidar gente. Yo le quiero dar a ella eso. Quiero sembrar eso. ¡Magnífico! ¡Vaya! Y eso es nuevamente, como lo acabamos de ver en Hechos, tener todas las cosas en común. Tener todas las cosas en común. Magnífico. ¿Hemos comprendido esta enseñanza? Gloria a Dios. Es muy relevante para nosotros que no volvamos a ver la historia de Ananías separada de la historia de Bernabé. Es muy importante que no veamos la historia de Bernabé apartada del contexto y de la forma como los apóstoles entendían la palabra común, tener las cosas en común. Es muy importante que comprendamos la absoluta relevancia de que lo que ofrendamos a la obra del Señor no es simplemente dinero, sino que es cuando donamos lo que sabemos hacer, nuestras capacidades, nuestro tiempo, pero que sobre todo ninguna ofrenda va realmente a significar algo a Dios si la estamos dando con tristeza, por necesidad o con interés. No funciona, no va a funcionar, no va a funcionar. Necesitamos orarle al Señor y decirle, como lo hacían los apóstoles, pidiendo correctamente. Y es cuando yo le pido al Señor, Señor, yo quiero ser un dador alegre. Señor, yo quiero purificar, que purifiques mi corazón para que todo lo que yo te dé, yo lo pueda dar verdaderamente con un corazón desinteresado, con un corazón que comprende que lo que estoy dando, lo estoy dando en agradecimiento por lo que tú me has dado o por la confianza en lo que me vas a dar o sencillamente porque te amo profundamente el Señor y quiero expresar eso a través de esto. ¿Amén? Amén. De eso se trata, de eso se trata. Mire que hay gente que nosotros vemos que quizá Dios las prospera y uno no sabe esas personas qué hacen para ser prósperas. ¿Por qué? Porque no se la pasan publicando que están haciendo cosas. Simplemente han estado haciendo lo que Dios les ha puesto en su corazón, han sido obedientes a eso y Dios toma eso que ellos han hecho en privado y lo resalta en público. Y lo resalta en público. Yo sería feliz de que este asunto de la DIAN en Colombia y de que el narcotráfico no hubieran perjudicado a las iglesias en el sentido de que por el lavado de dinero que hay, es necesario llevar registros de qué persona y cuánto dio. Porque sería hermosísimo que nadie se viera jamás en la tentación de decir, ay, apenas voy a colocar tanto, ay, no, qué pena que se den cuenta que yo ofrendé poquito. No, lo ideal es que ojalá, no, eso es lo que está en su corazón, poquito o mucho, no importa, pero es lo que hay en su corazón, eso es lo que debe darse, eso es lo que debe darse. Entonces, ¿qué vamos a agregar hoy a nuestra comprensión de cómo debe ser verdaderamente una iglesia cristiana? Es una iglesia en la que la gente tiene las cosas en común, se ayudan unos a otros sin restricción, pero también donde cada quien ofrenda como propuso en su corazón y pide correctamente al Señor para que su corazón sea purificado de eso.
sea purificado de esas cosas. Soberano Dios, te damos gracias en la mañana de hoy, porque hemos podido comprender de una manera distinta, nos has enseñado de una manera distinta este texto clásico en el que siempre se nos enseñó como una especie de castigo, como una especie de Dios que se enojó, y no nos lo enseñaron, de pronto en muchas ocasiones no nos lo enseñaron comprendiendo un contexto más amplio en el que nos muestras qué tan importante es que cada quien dé verdaderamente gozoso. ¿Qué gozo puede haber en quien da por obligación? ¿Qué gozo puede haber en quien da como quien teme que si no lo hace, caerá en una maldición? Qué hermoso cuando nosotros podemos decirte, Señor, tú sabes si soy o no un dador alegre. Señor, tú sabes si cuando he ofrendado dinero o tiempo o trabajo o habilidades, tú sabes si lo he hecho con tristeza o con necesidad. Tú sabes si lo he hecho pensando en la retribución. Por eso hoy te pido, si algo debo pedirte hoy, Señor, es que purifiques nuestros corazones, purifica mi corazón, para que todo aquello que demos, que hagamos, no lo hagamos buscando el aplauso de la gente, no lo hagamos buscando que la gente nos felicite o nos honre públicamente, sino que verdaderamente descansemos y confiemos en ti, en que tú harás conforme a tus designios. Gracias te damos, Señor, porque el caso de Ananías y su esposa nos bendice hoy en día. Gracias porque el caso de Ananías y su esposa fue un evento que se dio en esa ocasión y no tenemos otros registros de otras situaciones como esa. Pero aún así podemos decirte gracias porque usaste esa acción de Ananías y de su esposa para que nosotros fuéramos bendecidos hoy y viéramos la importancia de ser personas de palabra, de ser personas que cumplen lo que dicen que van a hacer. Es importante, Señor, cuando podemos llevar a cabo las cosas con un corazón alegre. Gracias te damos porque podemos sentir que nos has reforzado una vez más doctrinalmente en que no existen tales cosas como pactar, en que no existen tales cosas como dar mucho para que entonces se multiplique. Gracias porque hemos entendido que tú no eres una cuenta con intereses, tú no eres un CDT, tú eres el Dios que nos ha dado la oportunidad de expresarte nuestra gratitud a través de los dones y talentos con los que tú mismo nos has provisto. Cuán maravillosa es tu palabra, Señor, porque hoy nos podemos sentir una vez más firmes en la libertad que a través de tu Hijo Jesucristo tú nos has dado, Dios. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Bendecimos a todas las personas que escuchan este mensaje en este lugar y a todos los que con tu ayuda, Señor, serán alcanzadas a través de las redes. Pero también declaramos a través de esta oración sanidad para el enfermo, bendición para el necesitado. Declaramos gozo para el que está pasando tristeza, abrazos para el que se siente solo, unidad familiar allí donde ha habido ruptura y paz que sobrepasa todo entendimiento para todo aquel que está pasando por una crisis que no logra entender. Te damos gracias en el nombre de Jesús y nos declaramos uno solo a través de la unión en el Santo Espíritu de Dios. Amén. Y amén. Gloria al Señor.